Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta jornada informativa sobre control y cumplimiento normativo para agentes digitalizadores de Kit Digital. Se trata de un evento organizado por Red.es con la colaboración de la Fiscalía Europea y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE. Este evento online está dirigido a agentes digitalizadores y representantes voluntarios y pretende ser un apoyo para conocer con más detalle los requisitos y las responsabilidades que asumen y deben cumplir dentro del programa Kit Digital. Como saben, se trata de un programa diseñado y ejecutado por Red.es, que cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros. Está financiado con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Hoy veremos aspectos relevantes del programa, como los requisitos para la ejecución de la actividad subvencionable, la justificación de las ayudas, las medidas de prevención del fraude y las consecuencias en caso de incumplimiento, y el papel de la Fiscalía Europea y el fraude en el programa digital. Les recordamos que esta sesión se emite íntegramente online y será grabada para que se pueda visualizar de nuevo en cualquier momento desde el portal www.acelerapyme.es. Si al finalizar les queda alguna duda, tienen a su disposición un correo electrónico info@acelerapyme.gov.es y un teléfono de atención, el 900-909-001. Sin más, damos comienzo a la jornada dando la palabra a nuestro director general, Alberto Martínez de la Cambra. Buenos días a todos y a todas. Agradeceros la asistencia, los que estáis en presencial y los que estáis en remoto, a esta primera jornada sobre control y cumplimiento normativo del Kit Digital. Quiero especialmente agradecer a la Fiscalía Europea su asistencia, que nos acompaña. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha tenido un problema de última hora de salud. Esperamos que no sea de mayor trascendencia, y esta parte la realizará un colaborador nuestro. A ver, ¿por qué esta jornada con los digitalizadores? Digitalizadores y también muchos representantes voluntarios están convocados. ¿Por qué hacemos esta jornada? Pues la verdad es que nosotros siempre decimos, cuando diseñamos el programa, teníamos la alternativa de haber sacado un concurso, 4, 5, 6 grandes digitalizadores, partíamos España por territorios o lo partíamos por soluciones, y la verdad es que hubiera sido todo en términos administrativos más pacífico. Evidentemente, el Kit Digital es un programa para digitalizar nuestras pymes, y por tanto tenía mucho sentido que el tejido TIC digitalizador también pudiera participar. Por tanto, en este momento, recordaros que hay 8.000 digitalizadores, y evidentemente los digitalizadores vais a ser un elemento clave en la ejecución del programa. Un elemento clave en la ejecución del programa y en la prevención del fraude. Por un lado, hoy veremos cuestiones de ejecución y control, que nos lo presentará Víctor Rodrigo de Red.es y Pedro Galán de Cámara de España. Y por otro lado, hay un paquete importantísimo que es la parte de prevención del fraude. Yo siempre digo, estoy convencido que el 99% van a tener una conducta impecable. Hemos de procurar que no haya ni ese 1%. Por tanto, vaya por delante, primero es pediros ayuda a todos. Cualquier irregularidad que detectéis, por favor, lo comunicáis. En este momento estamos creando ya la Oficina de Prevención y Detección de Fraude, que vamos a tener un grupo de personas rastreando permanentemente las soluciones, digitalizadores, acuerdos, etcétera. Pero por favor, es decir, es un programa, 3.000 millones, 1 millón de pymes, va a ser un referente para Europa. Por tanto, cualquier conducta sospecha, ilícita que tengáis, por favor, nos lo comunicáis y activaremos, y evidentemente coordinadamente con la Fiscalía Europea, que hoy ha tenido a bien estar aquí para acompañarnos y explicaros también todos los ilícitos penales en que se pueden incurrir. Por tanto, sobre todo el mensaje es: vamos a hacer entre todos posible que haya cero fraude. Este es el objetivo que tenemos. Por tanto, yo simplemente agradeceros, insisto, a los que estáis en presencial y los que estáis conectados, la asistencia, y si os parece empezaríamos ya con Víctor para... perdona, ya estoy rompiendo el protocolo como siempre, pues lo estropeo. Pues muchísimas gracias. Venga, Susana.
Bueno, supongo que en lo que consiste es en romper un poco el protocolo, ¿no? Tenemos ya casi 1.800 personas conectadas online, así que muchísimas gracias. A continuación interviene Víctor Rodrigo Raya, director adjunto de Sistemas y Kit Digital de Red.es. Bueno, buenos días a todos los que estáis conectados. Y yo os quiero comentar hoy cuál es el proceso que hay que seguir a la hora de firmar acuerdos, justificar y, a fin y al cabo, el empleo del bono que se ha concedido a los beneficiarios en la adquisición de categorías de soluciones de digitalización y cómo eso luego hay que justificarlo, en qué plazos, con qué requisitos, para que finalmente pues la ayuda acabe concretándose, ¿no?, en, como sabéis, en un pago directo al digitalizador. Se ve un poco raro esto, el formato, si me lo podéis arreglar, por favor. Pero bueno, empiezo. Bueno, pues una vez que se firman los acuerdos, tras la implementación de las funcionalidades y los servicios, los agentes digitalizadores serán los encargados de presentar las justificaciones, ¿vale? O sea, la justificación de que se ha realizado el trabajo, con las condiciones que ahora comentaremos, son los digitalizadores los que tienen que iniciar ese proceso. ¿Que hable más alto? Ok. Si no me oís. Ok, entonces, una vez que se aprueba el acuerdo y comienzan los trabajos, se tienen 3 meses máximos para implantar la solución contratada. Dependiendo de la naturaleza de la solución, hay soluciones que pueden llegar a los 3 meses, pero en su mayoría consideramos que antes de los 3 meses se estarán implantadas sin ningún problema. Pero bueno, no deja de ser un proyecto individual entre un digitalizador, entre un beneficiario, cada casuística puede variar, por eso ese plazo que tenéis que tener en cuenta es de 3 meses para implantar la solución y que comience a prestarse el servicio como tal. Y si es antes, si ese plazo se acorta, pues no hay ningún problema. Lo que no se puede es alargar. Posteriormente, a partir de esos 3 meses, se abren otros 3 meses de justificación de la factura, de que se ha pagado la factura. Entonces, como podéis ver en este diseño que hemos hecho, en este gráfico, se valida el acuerdo, comienzan los 3 meses. Y dentro de estos 3 meses, para nosotros considerar que se ha implantado el servicio y que ha comenzado la prestación del servicio, contaremos la fecha de emisión de la factura. Es decir, que la factura tiene que haberse emitido dentro de los 3 meses desde que se valida el acuerdo. De acuerdo. Una vez que se emite la factura, que consideramos que comienza ya la prestación del servicio, de la solución, que tiene que estar prestándose, como sabéis, durante 12 meses, se puede presentar, se tienen 3 meses para presentar la primera justificación, ¿no?, que es la justificación de que se ha implantado la solución. Ahora veremos con un poco más de detalle qué tiene que incluir esta primera justificación. Al cabo de 12 meses de prestación del servicio, que digamos que concluye la actividad subvencionada, hay que presentar una segunda justificación donde podamos comprobar que realmente se ha prestado el servicio durante esos 12 meses y ahí se abonaría la segunda parte del importe de esta solución, del coste de la solución. Bueno, pues el contenido de la justificación, como os he dicho antes, hay 2 momentos para justificar: el primer hito, fase 1, el segundo hito, fase 2, ¿no? Entonces, el primer hito, que lo que queremos comprobar aquí es que realmente se ha implantado y se ha puesto en servicio la solución. Lo que veis aquí con el check verde, perdonad que no se ve demasiado bien, pero bueno, lo podéis ver ahí. En fase 1, ¿qué tenéis que aportar? Pues hay que aportar la factura del 100% del importe del acuerdo que se ha firmado en formato factura E. Acordaos que la factura tiene que incluir el importe de toda la solución, incluidos impuestos, incluidos todos los gastos, más allá de que el importe de esta factura exceda el importe subvencionable. La parte que excede el importe subvencionable la tendrá que abonar el beneficiario. ¿Qué más? Pues en esta primera fase también hay que aportar un justificante del abono de la totalidad de la factura, de la parte, como decía antes, no subvencionada. Una memoria técnica correspondiente a la implantación realizada,
Esto lo tenéis en un formulario web, o sea que no hay que hacer una memoria, un documento escrito. Siempre hemos buscado facilitar al máximo el trabajo a los beneficiarios, pero también en este caso a los digitalizadores. Hay que aportar una memoria técnica. El detalle de la memoria técnica, de lo que tiene que contener, igual que en el siguiente punto, evidencias de la implantación, va cambiando según la categoría de la solución. Claro, no es lo mismo justificar pues, la implantación de una página web que de un ERP o que un servicio directamente, como puede ser la gestión de redes sociales, ¿no? Entonces, en la convocatoria de la ayuda veréis en los anexos exactamente el detalle de las evidencias que tenéis que aportar para poder justificar cada tipo de solución. Seguimos, pues conformidad expresa del beneficiario, es decir, el beneficiario tiene que aportar una conformidad expresa de que la solución se ha implantado adecuadamente, que está conforme, una declaración responsable de parte del beneficiario de que no ha recibido en este tiempo ninguna subvención que se haya empleado para el mismo objetivo que esta, y esto lo tenemos que ir evaluando, claro, solución a solución, o sea, acuerdo a acuerdo. Bueno, una declaración expresa del digitalizador de que el coste realmente de esta solución es un coste que no está por encima del valor de mercado. El coste de la solución es un coste de mercado. También unas pruebas del cumplimiento de las obligaciones de publicidad, si aplica. Hay ciertas categorías donde las soluciones que se han implantado tienen visibilidad exterior, por ejemplo, pues el comercio electrónico, que al final vamos a montar una tienda para el comercio electrónico, también la página web, por supuesto. En estos casos, que también los encontráis, los casos que están tipificados en la convocatoria, por el tipo de fondos que estamos empleando, fondos europeos, tenemos la obligación de publicidad. Y toda la información de qué información tenéis que colgar, los logos, las imágenes, todo lo que tenéis, también lo tenéis en la convocatoria, y han de aparecer insisto, en las categorías, en los tipos de soluciones que tengan visibilidad hacia el exterior. Las que no tienen visibilidad al exterior, nos encargamos nosotros de hacer esa publicidad, de comunicar pues, cuáles son los beneficiarios que han recibido la ayuda, etc. Vale, si pasamos a la segunda fase, bueno, la justificación aquí es un poco más ligera, porque lo que nosotros queremos comprobar ahora es que efectivamente se ha prestado el servicio durante 12 meses. Hemos comprobado en el primer hito que sí que se ha implantado, o sea que sí se ha puesto en marcha, pero es un requisito también necesario que se preste durante 12 meses. O sea, no se puede prestar menos tiempo, sería un incumplimiento de los requisitos de la ayuda. Entonces, en esta segunda fase, bueno, la factura no se requiere porque ya es una única factura al principio, justificante de abono tampoco, por supuesto. Sí que requeriremos evidencias, en este caso, no de la implantación, pero sí de que ha estado prestándose el servicio, que ha habido transacciones, visitas, etcétera. También la declaración responsable de que no se ha recibido ninguna ayuda se solicita de nuevo porque han pasado 12 meses y se podría haber recibido alguna ayuda para este mismo objetivo, por tanto se solicita de nuevo esta declaración responsable y nada más. Bueno, la conformidad expresa de parte del beneficiario de que efectivamente durante estos 12 meses se ha prestado el servicio adecuadamente. Todo esto lo contará nuestro compañero Pedro de cámara y lo veréis con un poco más de detalle en los formularios, pero está totalmente estructurado, todos son campos que tenéis que aportar ahí. Entonces hemos facilitado muchísimo el trabajo para los digitalizadores y es muy poca la documentación como tal que vais a tener que aportar. Van a ser todos formularios que vais a firmar y con eso será suficiente. Entonces algo de documentación luego lo veréis, pero se reduce muchísimo. Y aquí quería hacer hincapié un poco en la factura, ¿no? La factura que tenéis que presentar también para agilizar el trámite que nos interesa a nosotros y a vosotros también, que la revisión de estas justificaciones sea lo más ágil posible. En las visitas que estamos haciendo por España y estamos contando el programa, una de las preguntas que nos hacéis, ¿no?, es cuánto tiempo luego se tarda en revisar todo esto, cuánto tiempo se tarda luego en pagar. Bueno, pues hemos intentado, como comentaba antes, simplificar al máximo la justificación y, entre otras cosas, pues el formato de la factura es un formato electrónico, en formato factura que por supuesto, insisto, lo tenéis el formato exactamente en la convocatoria, lo que tenéis que aportar,
tenéis que cargar la factura en este formato. Hay que incluir pues la referencia del acuerdo, que tiene relación con el expediente, que es un código unívoco. Hay que incluir también pues el detalle de la solución, indicar también la financiación, tiene que quedar constancia en esa factura la financiación que es asociado a este programa del kit digital y el Fondo de Transformación y Resiliencia. Bueno, la factura, como comentaba antes, las facturas se tienen que emitir en el periodo de implantación. Esto es muy importante y yo creo, dejadme que insista para que quede muy claro. En los primeros 3 meses se tiene que haber realizado la implantación. Para nosotros, realizarse la implantación significa que se ha emitido la factura del total de la solución. Se tiene que haber emitido en los primeros 3 meses. Perfecto. Por tanto, cuando revisemos la factura, veremos fecha de factura, tiene que estar dentro de los 3 meses posteriores a la aprobación del acuerdo. Y a partir de ahí, el abono de la factura se tiene que haber realizado también dentro de los 3 meses desde la validación del acuerdo. O sea, que los primeros 3 meses tiene que haber emitido la factura y haberse abonado la factura. Este último punto, dejadme que os diga que lo estamos revisando. Estamos intentando ver para futuras convocatorias, sobre todo para autónomos, estamos intentando flexibilizar un poco esta condición del pago. En todo caso, a día de hoy, lo que están en las bases, lo que aparece en las bases y las convocatorias es este dato que tenéis aquí. Por tanto, todos los acuerdos que tengáis firmados en esta convocatoria tienen que seguir estos requisitos. Acordaos que tiene que estar emitida y pagada en los 3 primeros meses, y luego la justificación, que veis antes, la primera justificación se tiene que emitir en los 3 meses siguientes desde que finalizase la primera fase, ¿no? La fase de implantación. Igual en la fase de los 12 meses, o sea, lo que es ya la finalización del servicio, de nuevo, cuando pasan esos 12 meses, desde la fecha de la factura, se tienen de nuevo 3 meses para presentar toda la documentación justificativa del segundo hito. Por último, indicaros que toda la justificación, aparte de la revisión que vamos a realizar de toda la información, documentación, etcétera, que aportéis en cada uno de los hitos de justificación, también vamos a hacer auditorías en remoto de las soluciones para comprobar que efectivamente están implantadas, cumplen los requisitos mínimos que se establecen para cada una de las soluciones y que se está realmente dando uso y se está dando ese servicio y se están utilizando. Haremos auditorías en remoto y también auditorías in situ, físicas, y nos desplazaremos a los beneficiarios para comprobar de nuevo pues, que la solución se está prestando y que cumple los requisitos tal y como se indica en las bases y en la convocatoria. Para ello pues, se seleccionarán, pues, mostré una serie de expedientes, una serie de beneficiarios y soluciones. Nos pondremos en contacto con digitalizadores y beneficiarios y nos desplazaremos a las oficinas de los beneficiarios para hacer esas comprobaciones. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias, espero que haya quedado claro. Tenéis los canales de contacto habituales que conocéis, el teléfono de nuestro CAU y también el email, y ahí nos podéis trasladar cualquier otra duda que tengáis. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Creo que vamos a tener que subir un poquito el tono de voz en las intervenciones para que se oiga bien a través del canal de YouTube. Damos paso ahora a Pedro Galán Caballero, director de Sistemas de Información de Cámara de España, que nos aclarará un poco cómo debe ser la justificación de las ayudas. Buenos días a todos. Por la parte que me toca, en esta sección de la jornada vamos a tratar de aclarar y de poner en común con vosotros pues la forma en la que se deben de justificar las ayudas. Como ha dicho antes Víctor, las ayudas, una de las novedades de este programa es que las ayudas son justificadas por el agente digitalizador, no por el beneficiario de la ayuda, ¿no? Y como desde la plataforma que estamos implementando trataremos de facilitar en la medida de lo posible toda esta labor al agente digitalizador, tanto en la parte propiamente dicha de justificación como en la parte de firma de acuerdos con los beneficiarios.
En primer lugar, y de manera muy rápida, me gustaría dar un repaso al devenir tanto del agente digitalizador como de la PYME por este programa y haciendo un poco hincapié en aquellos pasos, en aquellas fases de la participación en la ayuda por parte de ambas figuras desde un punto de vista de la plataforma. El agente digitalizador, en primer lugar, se adhiere al programa. Todos los que estáis en la sesión seguramente ya sois agentes digitalizadores adheridos, habéis pasado por esa fase. Hay una siguiente fase en la que tenemos que hacer esa prospección comercial para captar beneficiarios y ya entramos en la fase de firma de acuerdos. La firma del acuerdo ya es un elemento nuclear de la justificación y de la gestión de este programa. Se realiza en la plataforma de gestión y justificación que estamos montando y que ya está a vuestra disposición. Posteriormente es necesario pues la prestación del servicio, la emisión de la propia factura, como ha indicado Víctor, dentro de los 3 primeros meses desde la formalización y la validación del acuerdo por parte de la Cámara de España como entidad colaboradora, y a continuación ya es el momento de justificación que se realiza en 2 momentos, en una primera fase tras la implantación y en una segunda fase tras el disfrute del servicio por parte del beneficiario durante un periodo de 12 meses, ¿vale? En color gris y con un trazo un poco más grueso, aquellas fases de la Journey Map del agente digitalizado en el programa que se soportan en la plataforma de gestión y justificación, principalmente lo que es la gestión del acuerdo y la propia justificación. Por otro lado, tenemos a la PYME beneficiaria. La PYME beneficiaria tiene un camino paralelo en lo que es la ejecución del programa, la justificación del programa, y se encuentra con el agente digitalizador en 2 puntos, ¿vale? En primer lugar, la PYME beneficiaria tiene que solicitar la ayuda, se le tiene que conceder, se le concede lo que se ha denominado el bono digital. En segundo lugar, tiene que formalizar un contrato con el agente digitalizador, importante, tiene que existir un contrato previo a la formalización del acuerdo entre las 2 partes y este contrato previo tiene que ser con fecha siempre anterior al acuerdo, evidentemente, y posterior a la concesión del bono digital a la PYME. No se pueden justificar dentro de este programa, no se pueden subvencionar contratos que tengamos de hace 6 meses, 8 meses, con carácter previo a la concesión de la ayuda a la PYME. Llegamos al primer punto de encuentro de la plataforma de gestión y justificación entre PYME y agente digitalizador, que es el momento de la firma del acuerdo, ¿vale? Una vez que tenemos el acuerdo firmado y validado por la Cámara de España como entidad colaboradora, entramos en la fase en la que la PYME, bueno, pues recibe la implantación, paga la factura, como ha comentado antes Víctor, y disfruta de los servicios durante 12 meses, servicios prestados por el agente digitalizador. Y con carácter, una vez prestada los servicios de implantación, es decir, completada la fase 1, se puede justificar la fase 1. Es una justificación que tiene que hacer siempre el agente digitalizador en nombre de la PYME. Y, vencidos los 12 meses de la prestación del servicio, pues llega el momento de justificar la fase 2. Este es un poco el devenir, el timeline, tanto de agente digitalizador como de PYME, dentro del ámbito de la gestión de una ayuda en el programa Kit Digital. Y, como os decía, nos vamos a centrar en cómo la plataforma que se está implantando, que ya está disponible y que tiene que ir creciendo, entendemos que ayuda a la PYME, al agente digitalizador, en estas 2 fases en las que se encuentra, que es la firma del acuerdo y la justificación, ¿vale? Respecto de la firma de acuerdos, las bases reguladoras indican que la ayuda concedida en forma de bono digital pues tiene que formalizarse, sustanciarse en un acuerdo de prestación de servicios del agente digitalizador y la PYME beneficiaria, ¿no? Ese acuerdo de prestación de servicios, que está publicado en la orden de bases como anexo, es un acuerdo amplio y con numerosos puntos a tener en cuenta, ¿vale? Y que recoge buena parte o todo lo que tiene que recoger respecto de lo que dictan las bases reguladoras y la propia convocatoria. Entonces, digamos que es un acuerdo, bueno, pues con cierto grado de complejidad. El acuerdo, en todo caso, tiene que responder, que se firme a las bases reguladoras y a la propia convocatoria. Las bases reguladoras establecen, entre otras cosas, por hacer un repaso rápido de aspectos
perdón, que no pasé la diapositiva, para hacer si no la paso me recordáis, por favor, porque como la estoy pasando aquí en el portátil, en ocasiones se me puede olvidar pasarla para que la veáis vosotros. Establece, por ejemplo, respecto de la cuantía subvencionable, pues ciertas condiciones. La cuantía máxima subvencionable por acuerdo no puede ser superior al importe máximo subvencionable por la categoría de solución de que se trate el acuerdo, no puede ser superior al coste del contrato, no vamos a subvencionar más de lo que es el importe del contrato entre el agente digitalizador y la beneficiaria, y no puede ser tampoco superior al saldo que tenga el bono en cada momento. Tened en cuenta que un agente digitalizador, bueno, pues siempre es consciente de los acuerdos que ha firmado con una pyme beneficiaria, pero no puede conocer o puede desconocer otros acuerdos que la pyme beneficiaria haya firmado con otros agentes digitalizadores. Bueno, pues estas son condiciones que se establecen en las bases del programa y que tiene que cumplir el acuerdo, ¿vale? La orden de bases, las bases reguladoras, identifican además que los agentes digitalizadores solamente pueden firmar acuerdos de categorías de solución en las que están adheridos. Actualmente hay 10 categorías de solución y no todos los agentes digitalizadores están adheridos en todas las categorías de solución. Bueno, pues un agente digitalizador no puede firmar acuerdos relacionados con categorías de solución en las que no está adherido. También las condiciones del programa establecen que el beneficiario solamente puede firmar acuerdos correspondientes a categorías de solución contempladas en la convocatoria en la que ha obtenido la ayuda. Actualmente solamente se ha publicado una convocatoria dirigida al segmento de pymes de entre 10 y 49 trabajadores y posteriormente se pueden incorporar nuevas categorías de solución. Una pyme del primer segmento nunca podría firmar un acuerdo de una categoría de solución que no estaba habilitada, por decirlo de alguna manera, en esta convocatoria, ¿vale? También se establece que el plazo máximo para la formalización de acuerdos es de 6 meses desde la fecha en la que se concede el bono a la pyme. Otra restricción o condición, ¿vale?, es que el beneficiario no puede firmar más de un acuerdo para la misma categoría de solución, ni con el mismo agente digitalizador ni con distintos agentes digitalizadores. Una pyme no puede contratar 2 sitios web, con el digitalizador 1 y con el digitalizador 2, ¿no? Establece también, entre otras cosas, que el beneficiario no puede suscribir acuerdos por un importe subvencionable superior al saldo que tenga el bono del beneficiario en cada momento, ¿vale? Todo este tipo de incumplimientos de este tipo de todas estas condiciones podría dar lugar a acuerdos no válidos, ¿no? Y por último, en último lugar, y insisto, a modo de resumen, hay otras condicionantes, pero estos son los más importantes. No se pueden firmar acuerdos en los que exista relación entre el agente digitalizador y la pyme beneficiaria. Es decir, un agente digitalizador, por decirlo claro, no puede firmar acuerdos consigo mismo o con una entidad independiente de su grupo que tenga este tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo intentamos dar soporte o facilitar la vida al agente digitalizador para que y al beneficiario para que la firma de acuerdos sean pues sencilla y que los acuerdos sean válidos, ¿vale?, que no tengan incidencias por incumplimientos de lo que establece la base reguladora o la convocatoria? Bueno, pues mediante el desarrollo de un módulo de gestión de acuerdos. Es un módulo colaborativo en el que el agente digitalizador cumplimenta las partes del acuerdo que le tocan, que le corresponden, acepta las declaraciones responsables que le tocan, que le corresponden, y la pyme beneficiaria o su representante voluntario, pues lo mismo, ¿no? Tiene que hacer las declaraciones responsables que le corresponden y cumplimentar la parte del acuerdo que le corresponde. Todo esto de manera colaborativa, a través de un sistema, de un módulo específico que va guiando la firma del acuerdo, la elaboración y la firma del acuerdo, ¿no? Y que establece una serie de controles para evitar precisamente estos incumplimientos, ¿vale? Pues se han establecido, entre otros controles, no son los únicos, hay bastantes más, pero pues que se controla que la fecha de caducidad del bono, para que el agente digitalizador no pueda iniciar un acuerdo con una pyme beneficiaria que ya tiene un bono caducado o que tiene un bono sin saldo, ¿vale?, o que inicie un acuerdo con una pyme que ya tiene un acuerdo para esa categoría de solución con otro agente digitalizador, o para evitar también que podamos realizar un acuerdo, firmar un acuerdo, llegar a firmar un acuerdo en el que el importe subvencionable pueda llegar a superar el sumado con
con el resto de acuerdos que tiene la PYME el importe del bono concedido, ¿no? Bueno, pues todo esto nos tenemos de alguna manera que despreocupar de ello, porque es la plataforma quien establece todos estos controles y va a impedir la elaboración y la firma de este tipo de acuerdos, ¿no? Adicionalmente, pues la plataforma pues habilita ya la firma electrónica del propio acuerdo que genera la plataforma. El acuerdo es generado por la plataforma, con lo cual es válido, porque ya se han establecido todos los controles que se deben de establecer y no ha lugar a acuerdos inválidos, en principio. Pues habilitar la firma electrónica ya online, tanto por parte del agente digitalizador como por parte de la PYME. El objetivo de este módulo, pues como decíamos, tratar de facilitar la generación de acuerdos 100% ajustados a lo establecido en la orden de bases y en las convocatorias, y no tener que gestionar incidencias por la generación o la presentación de acuerdos que no responden a lo que establecen las bases reguladoras o la propia convocatoria. ¿Vale? Aquí alguna captura de pantalla rápida. Bueno, pues seguramente muchos de los asistentes ya lo conocen, porque ya tenemos numerosos acuerdos validados y numerosos borradores de acuerdos en la plataforma. Bueno, pues la gente, vista desde un punto de vista de la gente digitalizada, pues tiene un listado donde tiene todo, donde le aparecen todos los acuerdos, los estados en los que están, si está digamos en su tejado o en el tejado de la PYME. ¿Vale? Para el alta de un acuerdo, pues es todo basado en formularios electrónicos en los que hay que cumplimentar una serie de datos y además asistidos. En cuanto que introducimos el código del bono que nos ha proporcionado la PYME, se cargan los datos de la PYME y los bonos digitales que tiene disponible, de manera que no tengamos que conocer el código del bono. Insisto, el propósito de esta plataforma es asistir en la medida de lo posible y facilitar la elaboración de los acuerdos, que sea, como decía Víctor, desde un punto de vista de gestión, lo más ligero para el agente digitalizador y para el beneficiario, y al mismo tiempo garantizando el cumplimiento de las condiciones del programa. Pues aquí tenéis, se muestra, pues se introduce el importe del acuerdo, automáticamente se calculan los impuestos y algo muy importante, que es el cálculo de importe subvencionable. El importe subvencionable no lo determina el agente digitalizador, lo determina la plataforma. ¿Por qué? Porque es la plataforma quien conoce qué otros acuerdos tiene la PYME y conoce, entre otras cosas, el saldo del bono, que es un elemento importante en la ecuación para poder determinar el importe máximo subvencionable. Alguna que otra captura de pantalla en la que se puede apreciar cómo, desde un punto de vista del agente digitalizador, bueno, pues se tiene que aceptar que la solución que va a implantar al beneficiario cumple con los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria por cada categoría de solución y en las bases reguladoras. Adicionalmente, pueden cumplir y tener muchas más funcionalidades, pero como mínimo, toda solución implantada en el ámbito de este programa ha de cumplir con los requisitos mínimos que se establecen en la convocatoria y en las bases reguladoras. En este sentido, pues el agente digitalizador tiene que hacer por cada acuerdo la correspondiente declaración responsable de que su solución cumple. Y, bueno, pues el resto de declaraciones responsables que se establecen insisto, en los documentos que de alguna manera establecen el marco de actuación de este programa, que son las bases reguladoras y la convocatoria. Pasamos a justificación ya. Esto tenía que ver con la parte de acuerdos. Pasamos a la justificación. Una vez que hemos firmado el acuerdo y que hemos implantado la solución, facturado y se ha producido el abono por parte de la PYME, de la parte que le corresponde de la factura al agente digitalizador, es el momento de poder realizar la primera justificación. Y luego habrá una segunda justificación, pasado 12 meses, es decir, una vez vencido el plazo de 12 meses, de disfrute del servicio por parte del beneficiario. ¿Vale? Así se establece en la orden de bases y en la convocatoria. Creo que se corta aquí. Bueno, pues no está completa, no parece que esté completa la presentación. Os lo seguiré contando sin el soporte correspondiente. La convocatoria dirigida al segmento, bueno, dejaré de mirar la pantalla porque no tiene mucho sentido. La convocatoria dirigida al segmento de pymes entre 10 y 15 trabajadores establece que la justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada
con un determinado alcance que voy a detallar a continuación y que ya de alguna manera Víctor ha esbozado antes. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente dar un poco más de información o ser un poco más extensos en la explicación, ¿vale? Pues hay que aportar el detalle técnico y funcional. Parece que es posible que ya esté. No. De hecho, no pasa ahora, Víctor. Pues ha de aportarse por cada acuerdo que se justifique un detalle técnico y funcional de la solución implantada, ¿vale? Con su desglose de costes. Luego veremos cómo la plataforma nos ayuda a justificar o a presentar ese detalle técnico y funcional y ese desglose de costes de una manera estandarizada, ¿vale? Para que nadie tenga que dejar volar su imaginación de cómo justifico el desglose de costes. Pues no hay que devanarse la cabeza, porque la propia plataforma ya nos habilita los formularios necesarios para justificar ese desglose de costes, ¿vale? La acreditación del cumplimiento de la actividad subvencionada, que desde un punto de vista de una primera revisión se basa en la aportación de evidencias documentales. Como ha dicho Víctor, luego están previstas una serie de actuaciones ya de revisiones. Sí, gracias. Muchas gracias. Ya se está viendo la presentación completa en pantalla. Pues mediante la acreditación del cumplimiento de la actividad subvencionada, como decía, mediante principalmente documentos que evidencien pues que ha implantado la solución, que la solución cumple con las funcionalidades que se especifican en la orden de bases, a la convocatoria y en el propio acuerdo, porque hemos firmado un acuerdo donde se identifica que mi solución provee de todas estas funcionalidades mínimas, ¿vale? Este tipo de cumplimiento de la actividad subvencionada de evidencias varían por cada categoría de solución. Es bastante homogéneo, pero hay ligeras variaciones en función de la categoría de solución. Bueno, pues la plataforma nos guiará para que no se nos olvide ningún documento. Sí, voy. Vamos a ir un poquito rápido, ¿vale? Perdón. Vale. Pensaba que me estaban diciendo algo de la hora, pero no, es que hay un error aquí que me están apuntando, que es que pone segmento de pymes entre 10 y 15 trabajadores. No. La primera convocatoria es de 10 a 49 trabajadores. Una errata imperdonable. Bueno, pues la justificación tanto de la fase 1 como de la fase 2, bueno, pues exige de la presentación de la factura emitida por el agente digitalizador. La factura de corresponder al 100% del importe del acuerdo, ¿vale? Tiene que ser en formato facturae y además ha de incluir una serie de referencias, la propia factura, pues que están establecidas en la convocatoria, ¿no? Es decir, tiene que haber una indicación expresa del número de expediente, es decir, del acuerdo al que corresponde la factura. Tiene que haber una referencia específica a la solución de digitalización adoptada, al periodo durante el cual el beneficiario va a poder disfrutar de esa solución implantada, que tiene que ser, recordemos, 12 meses. Todo esto, como está en formato facturae, ¿vale? La factura se exige presentar en formato facturae, permitirá un tratamiento automático y permitirá además que, en la medida que el agente digitalizador está subiendo una factura vinculada a un acuerdo, si la factura ya es incorrecta, os podemos alertar en ese mismo momento, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues evitaríamos posibles subsanaciones motivadas porque, pues oye, no incluí el número de acuerdo en la factura o no puse el periodo de vigencia, porque ya la propia plataforma, en el momento de aportar la factura, hace ese tipo de comprobaciones, como conoce a qué acuerdo responde la factura, como conoce la fecha en la que se validó ese acuerdo, pues podemos hacer comprobaciones automáticas, ¿vale? Bueno, pues la factura adicionalmente tiene que hacer referencia a la financiación de la implantación y del proyecto con cargo a fondos de Next Generation, del PRTR, y tiene que hacer referencia explícita también a la cuantía subvencionable. Insisto, todo esto son condiciones que están puestas, que vienen contenidas bien en la convocatoria, bien en las bases reguladoras, ¿no? Y que, de alguna manera, tienen que ser tenidas en cuenta y tienen que cumplirse para la correcta justificación de la ayuda, ¿vale? Por parte del agente digitalizador en nombre del beneficiario, ¿vale? Adicionalmente hay que aportar la documentación acreditativa del abono de la factura por parte del beneficiario, una declaración expresa por parte del agente digitalizador de que los costes responden a precio de mercado, a valor de mercado, que no hemos aprovechado el programa para, de alguna manera, elevar
las cuantías y que lo que era una implantación de una página web que tenía un valor de 500 euros, ahora tiene de repente un valor de 2.000, ¿no? Y, importante también, declaraciones expresas por parte del conformidad expresa por parte del beneficiario de que la solución se ha implantado correctamente y los servicios se han prestado correctamente, y de no haber recibido otra ayuda, ingreso o recurso que cubra el mismo coste. Es decir, no puede haber doble financiación. La ayuda de programa Kit Digital no es compatible con otras ayudas para el mismo coste, ¿vale? Adicionalmente, establece la convocatoria que los ficheros adjuntos, todas estas evidencias, la factura, el justificante de abono que se aporten, han de ser firmados por el beneficiario, su representante legal o su representante voluntario con carácter previo a la presentación. Bueno, pues de nuevo una serie de condicionantes para la correcta ejecución y justificación del programa, a los cuales tratamos de dar respuesta, de facilitar mediante el módulo de justificaciones que hemos habilitado ya en la plataforma de gestión y justificación del programa, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Perdón, esto de tener dos pantallas. Bueno, pues como decía, a través de un módulo específico para la justificación de acuerdos que facilita la justificación del detalle técnico y funcional. El detalle técnico y funcional es guiado, y es un detalle técnico y funcional guiado en base a formularios electrónicos que responden a los requisitos mínimos técnicos y funcionales que se establecen por cada categoría de solución. ¿Qué es lo que nos interesa? Que la solución cumple con los requisitos establecidos en la orden de bases y en la convocatoria. Adicionalmente, la solución puede tener otros módulos y otras funcionalidades, pero como mínimo tiene que tener los establecidos. Y esto lo comprobaremos en base a esta justificación que deberéis de realizar a través de un formulario específico para cada categoría de solución, ¿vale? Adicionalmente, mediante la comprobación en tiempo real, como decía antes, del formato y del contenido de la factura. Trataremos de identificar o identificaremos en tiempo real, en la medida que se está aportando la factura, si la factura responde al acuerdo o no responde al acuerdo, el importe de la factura responde al importe del acuerdo o no responde al importe del acuerdo, si el periodo de prestación del servicio son mínimo 12 meses o no son 12 meses, si además el periodo de prestación del servicio es posterior a la firma del acuerdo. Todo ese tipo de comprobaciones se realizan en tiempo real y se alerta en tiempo real de que la factura no cumple, ¿vale? El objetivo, insisto, facilitaros la justificación y la presentación de justificaciones desde un punto de vista, por lo menos, administrativo correcto, ¿vale? Luego habrá que ver los contenidos de las evidencias y demás, pero por lo menos que no se nos olvida ningún documento por aportar y que en aquellos que podemos hacer comprobaciones online los documentos son correctos, ¿vale? ¿Cómo ayuda también la plataforma? En la parte de obtención de la conformidad expresa por parte del beneficiario, porque de nuevo la justificación, el agente digitalizador inicia la justificación pasa al beneficiario que marcando 2 clics da su conformidad expresa con cuando digo beneficiario o representante voluntario del beneficiario, es decir, cualquier persona que esté autorizado o capacitada para representar al beneficiario en el proceso. Bueno, pues mediante un formulario electrónico muy sencillo, con 2 clics, da su conformidad expresa a toda la implantación realizada. Además, puede ver el beneficiario toda la justificación que el agente digitalizador ha cumplimentado, los formularios, los documentos aportados, todo eso lo ve el beneficiario, da su conformidad expresa. Adicionalmente, tiene que declarar que no ha recibido una doble financiación para ese mismo proyecto, para el mismo coste, y, bueno, se le habilita también la firma de esa declaración expresa, de las declaraciones responsables y del conjunto de la justificación, de manera que damos cumplimiento a esa condición de la convocatoria que dice que la documentación presentada tiene que ser firmada por el beneficiario, ¿vale? Objetivo, pues el mismo objetivo que teníamos en los acuerdos, es que facilitar la presentación de justificaciones 100% ajustadas a lo que establecen las bases reguladoras y las convocatorias. A continuación veremos alguna serie de capturas de pantalla. Los que ya habéis firmado acuerdos, bueno, pues os sonarán, el formato es el mismo, pero ya circunscritas a la parte de justificaciones. Tendremos acceso a todas las justificaciones que tengo vivas o ya cerradas, con todos mis clientes, con todos mis beneficiarios, con identificación de cada acuerdo, del estado en que se encuentra la justificación, es decir, si la he presentado o no la he presentado, si la tengo en borrador, si el beneficiario ya ha dado su consentimiento o no ha dado su consentimiento, con una serie de buscadores avanzados que nos permita en todo momento pues
a tener acceso a la información que requiramos, ¿vale? Este era es un poco el detalle del formulario de búsqueda avanzada. Y, bueno, pues inicialmente tenemos abiertas la justificación, las 5 primeras categorías de solución, las que mayor número de acuerdos están concentrando, que son sitio web y presencia en Internet, gestión de procesos, gestión de clientes, gestión de redes sociales y Business Intelligence y analítica. Y la previsión es que la próxima semana, bueno, la previsión seguro, la próxima semana estarán abiertas a justificación las otras 5 categorías de solución, con lo cual, a partir de jueves, viernes de la próxima semana, cualquier agente digitalizador que, como decía Víctor, ya ha implantado, ya ha facturado y ya ha recibido el abono de la factura, puede justificar. Bueno, podemos empezar a justificar en cualquier momento, porque se pueden dejar las justificaciones en modo borrador. En modo borrador, y luego más adelante, pues ya cuando tenga el abono por parte del beneficiario, pues ya presentaré, ¿vale? Una visual de cómo es creo que este formulario responde al sitio web y presencia en Internet. Como decía, sí, responde al sitio web y presencia en Internet. De cara a la memoria técnica, con el detalle técnico y funcional de la solución implantada, hay un formulario específico para cada categoría de solución, con lo cual este es el formulario, alguna captura de pantalla del formulario de sitio web y presencia en Internet, que no tiene por qué responder al formulario que veréis si estáis intentando justificar, pues, por ejemplo, una gestión de procesos o una gestión de clientes. Será distinto. Son formularios electrónicos muy sencillos, guiados además, porque recordemos de nuevo que la solución ha de responder a los requerimientos mínimos de las bases reguladoras y la convocatoria, con lo cual, si para un sitio web el proyecto que estamos implementando, bueno, pues no es responsive, me quedo en la primera línea, bueno, pues es que es un proyecto no subvencionable, porque no responde a los requisitos mínimos. Entonces, pues el propio formulario va identificando errores y va mostrando errores de cumplimentación, ¿vale? Oye, tú, ojo, que has marcado que no cumple con la normativa de accesibilidad y es condición sine qua non para que tiene que cumplir la categoría de solución. Entonces, bueno, pues digamos que con este sistema no damos lugar a justificaciones incorrectas por olvido, ¿no? Porque la propia plataforma nos identifica qué posibles errores estamos cometiendo. Creo que fue para atrás. No. ¿Vale? Aquí hablábamos antes del desglose de costes, que es algo a lo que hace referencia expresa las bases reguladoras y la convocatoria. Bueno, pues se ha identificado una parte de todos los formularios electrónicos para la justificación, específicamente destinada a que se informe el desglose de costes, es decir, del importe total del contrato que es firmado con el beneficiario, que puede ascender, si queréis, a 4.000 euros, cómo esos 4.000 euros se reparten o se desglosan en relación con los distintos conceptos subvencionables. Recordemos que no se trata solo de implantar la categoría de solución, sino que también hay que dar una formación al beneficiario, sino que también hay que darle un servicio de soporte durante 12 meses y que hay que darle un servicio de mantenimiento de esa solución implantada durante 12 meses. Bueno, pues aquí está la parte específica del formulario con sus correspondientes controles. No podemos poner, por ejemplo, que el desglose de costes supere al importe del contrato. Bueno, pues de nuevo tratamos de asistiros para que las justificaciones sean acordes a orden de bases reguladoras y convocatoria. ¿Vale? Y luego ya, respecto de las evidencias documentales, como en toda justificación de toda ayuda, bueno, como decíamos, la factura en formato Facturae, en la medida que la factura se selecciona y se sube a la plataforma, se hacen esos controles online y se os alerta de las posibles deficiencias y adicionalmente, bueno, pues el resto de documentación que hay que aportar en función de la categoría de solución de que se trate. Factura siempre, justificante de abono de la factura siempre, pero la documentación acreditativa varía en función de la categoría de solución. Bueno, pues para que no haya dudas y no me equivoque, por cada categoría de solución a la que tendremos un formulario específico en el que se habilitan los inputs, los controles para subir ficheros, ¿no?, adecuados. No me enrollo mucho más, ya voy finalizando porque creo que me estoy extendiendo en tiempo, ¿vale? Pues, como creo que lo he comentado en varias ocasiones, y respecto de la factura, que puede ser el aspecto un poquito más
peliagudo y que además se puede tratar de manera automática, porque al ser formato estructurado, formato factura y que todos conocéis, pues en el momento que me la aportas yo no tengo que mirarla, ya se puede mirar online de manera programática. Pues como decíamos, controlaremos que la factura es una factura del agente digitalizador, ¿vale? Pues si estoy cogiéndola de un repositorio de facturas y de repente cogí una factura que ni siquiera es mía, que es una factura que tenía, bueno, pues se alertará, oye, esta factura no está emitida por el agente digitalizador. El receptor de la factura tiene que ser el beneficiario, evidentemente, así evitamos la posibilidad de que sumamos a un acuerdo, en la justificación de un acuerdo, una factura que correspondía a otro acuerdo, pues también lo controlaremos y se alertará en tiempo real, ¿vale? Que se controlará también que la factura hace referencia lo veis abajo, el KD 00012 es la nomenclatura de nuestros acuerdos, pues se comprobará que la factura responde, o por lo menos en la descripción de alguno de los ítems de la factura está contenido el código del acuerdo, para evitar, como decíamos, que suba la factura de un acuerdo en otro acuerdo, porque hay agentes digitalizadores que seguramente vais a digitalizar a muchas pymes. Entonces, estamos tratando de evitaros confusiones, ¿no?, en este sentido. Bueno, y comprobaremos resto de aspectos, por no extenderme mucho más, que son comprobables de manera programática, como son las fechas, que son acordes a lo que hemos dicho antes, 12 meses mínimo, posteriores a la fecha de formalización del acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por mi parte, poco más. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos de verdad que la plataforma os ayude y que os guíe y que os permita de alguna manera pues simplificar y haceros más ameno esta parte tan complicada a veces, que es la de la justificación, y tan necesaria, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Yo creo que nos ha quedado mucho más clara la parte de la justificación de las ayudas, que quizás el gran temor o la gran preocupación en la gestión de ayudas, justificarlas correctamente. No podemos olvidar que el programa Kit Digital está financiado con fondos europeos. Por eso nuestra siguiente ponente es Gloria Josico Kondo, fiscal europea delegada. El objetivo de la jornada es que queden prácticamente cero dudas, así que vamos a intentarlo. Gracias. Bueno, buenos días. Yo, ante todo, quisiera iniciar mi exposición agradeciendo a los organizadores la oportunidad que han brindado a la Fiscalía Europea de estar presente en estas jornadas. Y quiero además agradecerlo por partida doble. En primer lugar, porque esto nos permite, de alguna manera, darles a conocer a ustedes qué es la Fiscalía Europea, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Y en segundo lugar, porque nosotros, los fiscales europeos delegados y la Fiscalía Europea en general, estamos muy satisfechos de poder participar, aunque sea de esta pequeña manera, en el inicio de este proyecto tan innovador. Tenemos muy poco tiempo, es imposible decir qué es la Fiscalía Europea en el espacio que tenemos. Voy a intentar ser lo más breve posible y no hacer referencia... Ah, bien. A ver. Vale. No puedo hacer sí, pero... ¿No sale? No. Ah, porque sale con trocitos. Vale. No voy a hacer referencia a artículos, ni a jurisprudencia, ni nada por el estilo, porque no tenemos tiempo. Si alguno de ustedes tiene interés en saber algo más acerca de la Fiscalía Europea, pues aquí en esta diapositiva les he expuesto las leyes, la normativa que establece nuestra regulación básica, por si alguno de ustedes tiene interés. Cuando yo a lo largo de mi exposición hable del reglamento, estaré haciendo referencia a este reglamento, el reglamento 2017/1939. Y cada vez que yo hable de ley, me estaré refiriendo a esta ley orgánica de aplicación del reglamento 9/2021. Y yo me consideraré satisfecha si cuando termine mi exposición, pues les han quedado a ustedes claras algunas ideas sobre ciertos puntos. ¿Qué es la Fiscalía Europea? ¿Cómo funcionamos? Y luego ciertas pinceladas que en relación con Kit Digital querría explicarles en relación con los posibles fraudes que pudieran cometerse, para
concretar un poco mi intervención al que constituye el objeto de esta mañana. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es la Fiscalía Europea? ¿Cuáles son nuestras competencias? Según el reglamento, la Fiscalía Europea es un órgano de la Unión Europea que significa una cooperación reforzada entre Estados europeos en la lucha de la delincuencia que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. No todos los Estados de la Unión Europea han establecido la Fiscalía Europea. Por el momento 22, y digo por el momento porque se prevé en la propia normativa el mecanismo de adhesión de Estados posteriormente. Pero hasta el momento son 22 los países que han establecido la Fiscalía Europea. ¿Por qué surge? Pues el propio reglamento lo dice, porque tanto la Unión como los Estados miembros tienen la obligación de proteger el patrimonio de la Unión Europea, pero en ocasiones la respuesta que se obtenía en el propio Estado miembro, en la justicia penal, pues no siempre era la adecuada. Dense cuenta ustedes de que se trata de procedimientos de investigaciones muy complejas que no siempre podían llegar a buen término. Entonces, por ejemplo, según datos del Consejo de Europa, en el año 2018 se perdieron unos 140.000 millones de euros de ingresos del IVA en operaciones transfronterizas. O se utilizaron indebidamente unos 638 millones de euros procedentes de los fondos estructurales de la Unión Europea. Pues a la vista de esta situación, estos 22 países, entre ellos España, han dado este paso adelante para luchar de forma coordinada en la defensa del patrimonio comunitario. La Fiscalía Europea es un órgano indivisible de la Unión Europea, que funciona como un solo organismo, a dos niveles, un nivel central y un nivel descentralizado. El nivel central lo integran el Fiscal General Europeo, el Colegio de Fiscales Europeos, las salas permanentes y los fiscales europeos supervisores. El nivel descentralizado lo integramos nosotros, los fiscales europeos delegados, que estamos ejerciendo la función dentro de cada uno de los Estados miembros. En el nivel central, el Fiscal General Europeo y el Colegio de Fiscales Europeos, digamos que marcan las estrategias, las directrices generales de la Fiscalía Europea. De alguna forma uniforman o unifican los criterios de actuación nuestros, de los fiscales europeos delegados, en la medida que lo permitan los ordenamientos internos de cada país. El control o la supervisión de los casos concretos le corresponde a las salas permanentes y a los fiscales europeos supervisores. Nosotros luego llevamos a cabo los procedimientos dentro de cada país. Como ustedes me imagino que ya sabrán, en el momento la fiscal general europea es Laura Kövesi y la fiscal europea española es Concepción Sabadell. Dentro del nivel descentralizado, en este momento estamos trabajando 7 fiscales europeos delegados, 5 procedemos de la carrera fiscal y 2 de la carrera judicial. Claro, desde el momento en que surge la Fiscalía Europea, hace ahora mismo un año y un día, pues se establece un criterio de competencias compartidas entre la Fiscalía y los Estados miembros para investigar y llevar a juicio los delitos que afectan a los intereses patrimoniales de la Unión Europea. Y esto comporta dos consecuencias básicas. Uno es que las reglas de atribución de competencias, tanto en la ley como en la práctica, son absolutamente complejas. Y la segunda es que tiene que establecerse necesariamente, y se ha establecido, un mecanismo de intercomunicación constante entre la Fiscalía Europea y los Estados miembros en orden a si se asumen o no competencias, se inician o no procedimientos, etcétera, etcétera. Imaginen, por ejemplo, ustedes que nosotros estamos conociendo de un procedimiento y vemos a la mitad del mismo que no alcanza la cuantía que corresponde a la Fiscalía Europea para ser competente. En ese momento remitiríamos el procedimiento para que se siguiera por el cauce adecuado. Lo que se ha hecho es válido, pero se tendría que hacer una nueva remisión, etcétera, etcétera, y viceversa. Entonces, la materia, como les digo, es muy complicada y tendrá que ir perfilándose además a medida que recaigan las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dense en cuenta que nosotros llevamos solamente un año funcionando. Nuestras competencias irán perfilando poco a poco.
Pero yo quisiera, grosso modo, decirles las pautas principales, sobre todo para que tengan claro cuándo la Fiscalía Europea va a estar detrás de Kit Digital. La primera de las competencias viene determinada por un límite temporal. La Fiscalía Europea es competente para conocer de hechos que tienen lugar con posterioridad al 20 de noviembre de 2017, con ciertas matizaciones que nos permiten a veces retrotraernos a un periodo anterior. Pero esta es la fecha básica, con lo cual, respecto de Kit Digital, creo que no habrá ningún problema en entender que somos temporalmente competentes en el caso de que existan defraudaciones que afecten a los intereses europeos. El artículo 4 de nuestra ley establece, en primer lugar, la regla general, la que les vengo diciendo y se les ha explicado ya varias veces, y es que seremos competentes cuando se trata de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea. Y esto con independencia de la concreta calificación jurídica que se otorga a los mismos. Da igual si lo llamamos estafa, fraude, como sea. El caso es que cuando estén perjudicados estos intereses financieros de la Unión Europea, nuestra competencia tendrá que valorarse. Luego el artículo 4 establece determinados delitos que integran parte de la competencia de los fiscales europeos, de la Fiscalía Europea. Son delitos contra la hacienda pública que no se refieran a impuestos directos nacionales. Por muy grande que sea un fraude del IRPF, nosotros no tenemos nada que ver allí. Delitos de fraudes de subvenciones y ayudas europeas, blanqueos, cohecho, malversación, contrabando, participación en organización criminal, como ven ustedes en la diapositiva, siempre que estén afectados los intereses financieros de la Unión Europea, y los delitos indisociablemente vinculados a estos delitos anteriores. Luego existe un límite cuantitativo mínimo, que sí que nos va a afectar, ya lo veremos con posterioridad. Hay un límite cuando se trata de fraudes de IVA. Nosotros solo somos competentes en los fraudes de IVA cuando se trata de una defraudación de IVA intracomunitario, es decir, cuando esté conectado con el territorio de al menos 2 Estados miembros. En este caso, el límite cuantitativo mínimo para que la Fiscalía Europea intervenga son los 10 millones de euros. Y ese un límite es una regla inamovible, de manera que si no se superan los 10 millones de euros, el hecho evidentemente será delictivo, pero la Fiscalía Europea no va a intervenir. Pero con carácter general, cuando no se trata de IVA, se establece un límite cuantitativo mínimo que está fijado en 10.000 euros. En este caso hay excepciones, no podemos ahora explicarlas todas, pero sí que caben excepciones a esta regla general. Pero partamos, por ejemplo, de que la idea, como regla general en la mayoría de los supuestos, es que la Fiscalía Europea interviene cuando el fraude o el daño alcance los 10.000 euros, no con anterioridad. Bueno, y ahora que ya sabemos más o menos quiénes somos y cuáles son nuestras competencias, la siguiente pregunta, la siguiente cuestión que nos haremos será ¿cómo funcionamos? Pues miren, siempre sometidos a unos principios que establece el reglamento y que dice, y se lo voy a leer textualmente: las investigaciones y el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía Europea deben regirse por los principios de proporcionalidad, imparcialidad y equidad hacia el sospechoso o acusado. Tales principios obligan a buscar todo tipo de pruebas, tanto inculpatorias como exculpatorias, ya sea motu propio o a petición de las defensas. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y luchar contra los delitos respecto de los que son competentes, sus actividades deberán regirse por el principio de legalidad. Nuestra finalidad es, pues, buscar la realidad material de los hechos, qué es lo que ha pasado, y sobre esa base de realidad ejerceremos o no ejerceremos la acusación. Y en esa búsqueda de la realidad la Fiscalía Europea es independiente, porque así nos lo impone nuestra normativa. Lo que dice el reglamento es que no podemos solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna persona ajena a la Fiscalía Europea, de ningún Estado miembro, de la propia Unión Europea, ni de ninguna organización o institución. La Fiscalía Europea rinde cuentas de su actividad general ante el Parlamento Europeo, ante el Consejo y la Comisión Europea, de la Unión Europea, pero se trata de rendición de cuentas generales, normalmente de naturaleza anual. No se trata nunca de rendir cuentas respecto de hechos o casos concretos. Nosotros, los fiscales europeos delegados en España, además tenemos un problema especial, ¿no? Una circunstancia especial. Y es que estamos sujetos a un procedimiento penal que es absolutamente novedoso en nuestro país
y que es además muy diferente al procedimiento penal establecido de forma general en la ley de enjuiciamiento criminal. Básicamente, ¿por qué? Pues porque, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los procedimientos penales en los que existe un juzgado de instrucción y un fiscal y las partes procesales, pues los fiscales europeos delegados somos los encargados de la investigación de nuestros casos. Tomamos declaración a los investigados, tomamos declaración a los testigos, acordamos la práctica de pruebas periciales, recabamos el auxilio de las autoridades de cualquier clase o de sus agentes. En ocasiones será la agencia tributaria, la intervención general de la Administración del Estado, etcétera, etcétera. Damos nosotros las órdenes e instrucciones que consideremos pertinentes a la Policía Judicial, Policía Nacional o Guardia Civil. Y en la medida en que necesitemos diligencias de investigación que tengan que practicarse fuera de España, pero dentro de ese marco de la Fiscalía Europea, pues lo que hacemos es que pedimos el auxilio de un fiscal europeo, de los fiscales europeos delegados correspondientes a la sección, al país donde la medida se haya de practicar. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que con estos auxilios el procedimiento es muchísimo más fácil e infinitamente más rápido. Pongamos un ejemplo. En la defraudación se intenta sacar el capital de España, el dinero de la defraudación, colocándolo, pongamos un ejemplo, en una cuenta de Eslovaquia o de Portugal a nombre de una empresa creada ad hoc. Esto antes generaba problemas en cuanto a la investigación, pero actualmente estamos llegando a esas cuentas, estamos accediendo a esas cuentas y a la información correspondiente o incluso su intervención en plazo de días, en plazo muy breve. Los casos a nosotros nos llegan por dos vías diferentes, desde la sede central de Luxemburgo, que nos la remite, o bien en la propia sede española. Las autoridades que tengan sospechas de que se ha cometido un posible delito que afecte a la competencia de la Fiscalía Europea, tienen la obligación de ponerlo en nuestro conocimiento. Para las autoridades es un deber jurídico, pero cualquier persona que crea conocer que se ha cometido un fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea puede denunciarlo ante la Fiscalía Europea. Es muy sencillo. De hecho, a medida que se nos va conociendo, pues va incrementándose el número de denuncias de este género de particulares que estamos recibiendo, tanto desde Luxemburgo como desde nuestra sede española. Nosotros lo primero que hacemos cuando nos llega un caso es valorar si somos competentes o no. Si no somos competentes, no vamos a pasar a conocerlo. Pero en el caso de que lo seamos, no está. Sigo. Estos son los problemas de la técnica y de todas maneras se puede hablar sin esto. Tan pronto como nosotros asumimos un caso, pedimos la designación de un juez de garantías. Es anterior. A ver. De todas maneras, si lo deja ahí da igual. Pedimos la designación de un juez de garantías. La designación, ¿por qué? Pues porque, digamos de alguna manera, el juez de garantías tiene que asegurar la limpieza del procedimiento. La designación, salvo que se trate de investigados aforados, recae en un magistrado de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. ¿Cuándo va a actuar cuándo va a intervenir este juez de garantías? Pues cuando los fiscales europeos delegados... No, bueno, es igual, no importa, lo dejamos así. Cuando los fiscales europeos delegados decidamos que queremos practicar una diligencia pues que pueda afectar a los derechos fundamentales. Nosotros no podemos acordar, por ejemplo, una entrada y registro, una intervención telefónica, el acceso al contenido de ordenadores o dispositivos electrónicos, etcétera, 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 sin la previa autorización del juez de garantías. Se la proponemos en resolución motivada y si la deniega lo podremos recurrir, pero será necesario cuando puedan quedar afectados los derechos fundamentales esta previa intervención del juez de garantías. Igualmente, nosotros no podemos tampoco adoptar medidas cautelares personales. Esto es competencia del juez de garantías. La propondremos cuando creamos que es necesaria, pero le corresponde a él acceder a esta medida o no.
Un ejemplo, la prisión provisional o la retirada del pasaporte. Se podrá proponer al juez de garantías por los fiscales europeos delegados, pero por la limpieza del procedimiento es el juez de garantías el que va a acordar si estas medidas son necesarias o no. El juez de garantías además está ahí para asegurar las fuentes de prueba, autoriza los casos en los que queremos que nuestra investigación sea secreta o prorrogar el secreto, está también presente cuando se trata de proteger a los testigos del procedimiento, etcétera, etcétera. Pero sí que querría comentarles una cosa, y es que para asegurar las responsabilidades económicas que puedan derivarse del proceso, sin embargo, no necesitamos la actuación del juez de garantías. Eso es competencia de los fiscales europeos delegados. Miren, si desde el primer momento estamos diciendo que la finalidad de los fiscales europeos delegados será llevar a término los procedimientos en defensa de los derechos financieros, de los intereses financieros de la Unión Europea, pues no tendría mucho sentido que no adoptásemos desde el inicio de las diligencias las medidas para asegurar, en la medida de lo posible, las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del procedimiento. Por ejemplo, la recuperación del dinero con sus intereses, el pago de las multas, las costas, etcétera, etcétera. Desde el principio de las actuaciones estamos adoptando medidas en este sentido. Por ejemplo, localización de bienes de los investigados, embargo de bienes muebles o inmuebles, bloqueo de cuentas, etcétera, etcétera. También cabe la posibilidad que adoptemos medidas en lo que respecta a las empresas, las personas jurídicas, la suspensión de las actividades, clausuras de locales o establecimientos, intervenciones judiciales para salvaguardar los derechos de los trabajadores o los acreedores, las suspensiones cautelares del derecho de obtener otras subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera. Terminada la investigación, pues digamos que de alguna forma un poco resumida, pueden ocurrir tres cosas. Sigue sin salir. Bueno, da igual. Una vez terminada la investigación, cabe que se produzcan tres cosas. La primera, pues que se archive el procedimiento. La segunda es que se pueda llegar a una sentencia de conformidad cuando todas las partes están de acuerdo en los hechos, en su calificación jurídica y en la pena que podría corresponderles. Y la tercera de las posibilidades es que se proceda a la apertura del juicio oral. Y en este caso también hay una peculiaridad, porque salvo que se trate de aforados, que es un caso que, como les digo, no nos afecta en este momento, pues la apertura del juicio oral tendrá lugar en la Audiencia Nacional. Concretándonos ya después de que hemos visto cuál es la actuación de la Fiscalía Europea, Kit Digital, pues creo que ya les he dado a ustedes la clave de cuáles son los supuestos en los que la Fiscalía Europea podrá intervenir, con arreglo a las competencias que acabo de explicarles. La regla básica, ¿están afectados de forma general los intereses europeos, los intereses financieros de la Unión Europea? Pues desde el momento en que se trata de un proyecto, desde el momento en que existe una subvención de los fondos, es evidentemente la respuesta que sí. Pero luego casuísticamente tendremos que ver caso por caso, evidentemente. Claro, el siguiente problema es ¿qué delitos existe riesgo que se cometan dentro de los que conoce la Fiscalía Europea en relación con la obtención de bonos? La casuística es muy amplia, no la podemos decir ahora. Puede haber blanqueo de capitales, organización criminal, puede haber delitos cometidos por los funcionarios o personas que de alguna manera intervengan en la actividad de la función pública, sean o no funcionarios cuando estén con el título legítimo, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Hay un delito que parece que ya habrán intuido ustedes, por lo menos por las intervenciones anteriores, que no parece que no pueda cometerse cuando se trata de un fraude relativo a los bonos. Cuanto más automatizado es el proceso y más necesidad de justificación, más evidente parece que siempre existirá un delito de falsedad documental, que será un delito instrumental o medial para la comisión de los fraudes, de las defraudaciones en sentido estricto. Es un medio para la consecución de un fin, pero es un delito en sí mismo. Claro, las dos figuras delictivas que más se me vienen a la cabeza son dos: la estafa y el fraude de subvenciones. Bueno, esta era la estrella, porque es un rollo. Yo quería que esta diapositiva saliera, las demás me daban un poco igual.
los delitos de estafa y de fraude de subvenciones posiblemente son de las figuras penales más complicadas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. No los puedo explicar aquí. Ya les digo que son endemoniados, pero si alguno de ustedes quiere saber algo más, lo primero que tiene que hacer es leer los códigos los artículos del Código Penal. Los artículos 248, 251, si quieren saber ustedes algo sobre la estafa, y el artículo 308 cuando se trate de fraude de subvenciones. Como ven aquí, en los dos supuestos se establece una penalidad distinta, graduada según el importe de la defraudación. En el caso de la estafa, si es una estafa pequeñita, hasta 400 euros, se impone una pena de multa. De 400 euros, cuando supera los 400 euros hasta 50.000, la pena ya es de prisión, que puede oscilar entre 6 meses a 3 años. Si es superior a 50.000 euros, entonces nos encontraremos con que se incrementa, asciende la pena de prisión hasta 6 años y que además lleva aparejada la pena de multa. Lo mismo ocurre con el fraude de subvenciones. Está jerarquizada o escalonada la pena según el importe de la defraudación. No es lo mismo un fraude pequeño que un fraude grande. Cuando supera los 100.000 euros, la prisión puede alcanzar 5 años, oscila entre 1 y 5 años. Una multa que puede ser del importe de la defraudación hasta el sextuplo de la defraudación, y luego una pena que, tratándose de pequeñas y medianas empresas, puede tener también importancia, aunque al principio parezca que no. Es la pérdida del derecho de obtener subvenciones o ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, o la posibilidad de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social de un plazo de 1 a 3 años. Cuando la defraudación es inferior, no llega a superar los 10.000 euros, o sea, desde 10.000 euros, a ver si lo digo bien y no me lío. Si es superior a 10.000 euros, pero no supera los 100.000, entonces el hecho igualmente es delictivo, pero las penas, evidentemente, como les decía anteriormente, se reducen. La pena de prisión a 1 año, la multa hasta el triplo, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o de gozar de beneficios o incentivos fiscales se reduce a 2 años. El problema que dirán ustedes es, ¿cuándo estafa? ¿Cuándo fraude de subvenciones o ayudas públicas? Pues es complicadísima, la línea divisoria a veces es muy difícil de marcar, pero para que nos entendamos de forma fácil, cuando todo desde el principio es un engaño, cuando la intención desde el inicio es obtener un dinero correspondiente a un bono y no emplearlo en los fines previstos en kit digital, entonces entenderemos que nos hallamos ante una estafa a la administración. ¿Cuándo hay fraude de subvenciones? Pues también de una forma muy resumida y muy de andar por casa, pero podemos decir que abarcaría 2 tipos de comportamientos distintos. La obtención fraudulenta del bono falseando las condiciones para obtenerlo, o la obtención fraudulenta del dinero falseando las condiciones para obtenerlo, o bien ocultando las condiciones que hubiesen impedido acceder a él. O la otra posibilidad, una vez obtenida la subvención, se aplica su importe, se aplica el importe de la subvención o del bono a fines distintos. Con ejemplos resultará más fácil. Imaginen ustedes, un digitalizador se pone de acuerdo con una persona para obtener dinero indebidamente y desaparecer con él. A tal fin presentan documentación falsa en la que utilizan varias empresas que aparecen como beneficiarios y que luego las empresas no se pueden localizar o sencillamente no saben ni siquiera que las han utilizado para obtener estos bonos. Esto es un caso típico de estafa. Pero si el beneficiario en realidad lo que pasa es que tiene 8 empleados y simula falsamente tener 15, miente en la facturación acumulada, no dice que tiene pérdidas que lo han colocado en situación de disolución, obtiene el bono, sin embargo, y lo utiliza parcialmente en ciberseguridad y gestión de procesos, en este caso, pues entenderemos que hay fraude de subvenciones, pero estafa no. Claro. Pero entonces, alguno de ustedes se preguntará, la competencia de la Fiscalía Europea y el delito de fraude de subvenciones no es la estafa, hemos visto que la estafa es diferente, pero la Fiscalía Europea, ¿hasta dónde puede trabajar aquí? ¿Y cómo se va a cometer un delito de fraude de subvenciones en kit digital? Quedarán limitados al segmento primero, donde el bono es de 12.000 euros. Pero ¿cómo se va a ver, cómo puede hablarse de una defraudación
por encima de 10.000 euros en los segmentos 2 y 3 cuando se establezcan, porque claro, si los bonos son de 2.000 o 6.000 euros, la defraudación siempre será inferior. En la estafa ya hemos dicho que da igual esto, pero cuando se trate de la defraudación del fraude de subvenciones, bueno, es verdad, es así. Si se trata simplemente de un fraude constreñido a un bono de los segmentos 2 y 3, la Fiscalía Europea no entrará a conocer. Pero solo tengan en cuenta una cosa. Tanto para bien como para mal, el fraude no necesariamente coincide con el importe del bono. Digo para bien como para mal, porque si nosotros tenemos un bono de 12.000 euros y la defraudación se constriñe a 2.000 euros, pues estaremos en la misma situación. Es el importe de la defraudación, no el importe de bono. Y entonces, imaginen alguna de estas situaciones. Si obtienen bonos sucesivos, o una misma persona ha obtenido no solo el bono de este programa, sino además otras subvenciones públicas, o un mismo digitalizador, un mismo representante ha intervenido no en la obtención solamente del bono del kit digital, sino en otras subvenciones o ayudas públicas en un tiempo, digamos, limitado, en un periodo limitado de tiempo. O se obtienen, una misma persona utiliza varias empresas para obtener varios bonos, o se oculta detrás de varios empresarios que en realidad son testaferros. O incluso pudiera ocurrir que fuera el mismo digitalizador el que se encontrara detrás. Y lógicamente la figura normal será la de la connivencia entre los intervinientes en este proceso de defraudación, con o sin representante voluntario afectado, pero cabe la posibilidad de que un digitalizador o un representante estén involucrados en los bonos de varios beneficiarios. Bueno, pues la regla general es que se acumulan, en todos estos casos se acumulan las defraudaciones, sean o no procedentes del kit digital, se acumulan las defraudaciones a la Administración. El artículo 308.5 del Código Penal, y este es el que sí que les leo, dice: a los efectos de determinar la cuantía se atenderá al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias administraciones públicas conjuntamente. Noten ustedes que yo he empleado todo el tiempo unos términos: fraude, defraudación, connivencia, común acuerdo. ¿Esto qué significa? Que se tratará siempre de comportamientos dolosos o intencionales. Nosotros, cuando empecemos a intervenir, buscaremos la responsabilidad penal de todos los que estén involucrados en el proceso de defraudación. Léase, beneficiarios, representantes, digitalizadores, representantes voluntarios, digitalizadores, personas jurídicas, porque las empresas también pueden ser sujetos de acción penal, pueden ser sujetos de pena, funcionarios públicos o quien haga falta. Pero siempre teniendo en cuenta esta regla básica: son comportamientos dolosos o intencionales. Cada uno responde también siempre que su actuación sea dolosa o intencional. Posibles negligencias, impericias, ineptitudes, por muy graves que sean, no son delictivas ni entran dentro de la competencia de la Fiscalía Europea. Y espero que les haya, estas pinceladas de las que les hablaba al principio, que les hayan quedado un poquito claros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Tal y como anunciaba el director general al principio, en lugar de un representante de la IGAE, que ha tenido un problema personal y nos acaba de avisar, nos explicará las medidas de prevención del fraude y las consecuencias en caso de incumplimiento, Luis Palomo, director de Administración y Finanzas de Red.es. Bueno, buenos días. Como hago de sparring, no tengo presentación. Intentaré un poco explicar, aunque la fiscal ya ha explicado sobradamente las consecuencias del fraude y en este programa, tal y como ha explicado ella, con la acumulación, es fácil que sean comportamientos que tengan sentido penal. No voy a extenderme mucho ahí. Una preocupación es, bueno, la primera cuestión que tenemos que tener clara es que estos fondos estas ayudas están financiadas con fondos europeos. Desde el año 2013 la Comisión ha puesto mucho énfasis
en modelos de gobernanza donde la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión sea una pieza fundamental. Y en ese sentido el culmen ya ha llegado en el instrumento de gestión del Fondo de Recuperación o de los Next Generation, donde el mecanismo, mejor dicho, para liberar fondos a favor del beneficiario, que es el Estado español, es cumplir una serie de hitos y objetivos y además que se cumplan las condiciones de ausencia de fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación. Y como consecuencia de eso, en los propios instrumentos de gestión, en el artículo 22 del reglamento, ya la Unión ha destacado los 4 riesgos específicos que contra los intereses de la Unión para los que hay que tomar medidas adecuadas: fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación. El concepto de fraude también ha sido explicado hace un momento por la fiscal, por tanto no me voy a extender mucho más allá de decir que se considera fraude la obtención fraudulenta de subvenciones falseando las condiciones requeridas para su obtención y la desviación de fondos recibidos aplicándolos a fines distintos a los que estaban previstos. Conflicto de intereses. La definición también es bastante clara, es cuando se vean comprometidos los intereses de la Unión como consecuencia de personas que intervengan y tengan conflicto por razones familiares, afectivas, de afinidad política, etc. Y el tema de la doble financiación, también algún interviniente anterior lo ha definido. Estaríamos definiéndolo como que no puede financiarse el mismo coste ni siquiera con 2 ayudas diferentes, pero en este caso, como estamos hablando de preservar los intereses financieros de la Unión por 2 fondos diferentes. Con estas premisas, ¿qué es lo que ha hecho España? Pues lo primero que ha hecho ha sido cuando presentó el plan de recuperación, en el artículo 4, en el apartado 4, mejor dicho, del plan de recuperación, se nombra al SENECA, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, como parte esencial de la gestión del plan. Y se le nombra que tiene que coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión de la mano de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de la OLAF. ¿Y cuáles son los elementos que dicta el propio plan que tiene que hacer el SENECA? Pues el seguimiento de las sospechas de fraude, el fortalecimiento de los medios asignados para la investigación de denuncias, las actuaciones de formación a los órganos gestores. En el caso de ya ha hecho una, en este caso aquí ha ido una persona de red, ha ido la subdirectora de Administración y Finanzas, la coordinación de la lucha con la OLAF, la creación de un canal específico de denuncia y la coordinación continua con las autoridades de control y de gestión. Bueno, pues estas condiciones al final van bajando en todos los instrumentos de gestión. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad de gestión del plan? Pues dictó la orden 1030 y 1031, que entiendo que todas las personas que estamos involucradas en esto no las sabemos prácticamente de memoria, y ahí introdujo medidas que tenemos que cumplir todos los órganos que vayamos a gestionar fondos del Next Generation. Bueno, pues seguimos bajando. ¿Qué es lo que ha hecho RED? Pues RED, ¿y qué es lo que ha hecho RED concretamente en relación a estas ayudas del kit digital, que es en las que estamos ahora, en el marco en el que estamos hablando? Pues en las bases reguladoras, en el artículo 22, como bien saben todos ustedes, obligamos a tanto a los beneficiarios como a los agentes digitalizadores a introducir medidas antifraudes. En el caso de los agentes, se les impone que se autoobliguen a colaborar, en este caso con el órgano gestor, con RED, para poner o
dictar medidas que nos ayuden a controlar el fraude y que no tengamos que llegar a que la Fiscalía Europea o la OLAF tenga que intervenir, porque el objetivo de las ayudas es que lleguen a las pymes, que digitalicemos, y es mucho peor a mi juicio hacerlo mal que no hacerlo, porque es que es peor no recibir la ayuda y tener que incurrir en irregularidades que no hacerla. Por tanto, es una obligación de todos hacerlo. ¿Red qué ha hecho en este sentido? Aparte de introducirlo y derivar también un poco, pedirle ayuda, o obligarle, mejor dicho, a través de las bases y la convocatoria a la gente. Pues ha creado una unidad antifraude dentro de una unidad antifraude MRR dentro de todos los sistemas de compliance de la entidad. Además, concretamente en este programa, por su volumen, ha creado una oficina de prevención del fraude que ha detectado ya cuáles son los riesgos que pueden producirse, las medidas mitigadoras y que desde luego pues tendrá o perseguirá que no se produzca este fraude. Aparte de eso, también Red se pone a disposición de los agentes digitalizadores como parte esencial del programa para que nos consulten y cualquier duda que tengamos a través de o bien de la Oficina de Prevención del Riesgo o bien de la unidad de antifraude MRR, resolver todas las dudas y intentar atajar cualquier problema que puedan detectar. ¿Qué es lo que va a hacer Red además de esto? Va a revisar y auditar a través de diversos medios. Hay una buena parte de la gestión del programa en el cual va a hacerlo a través de auditorías técnicas, a través de auditorías de cumplimiento, y el propio órgano gestor también va a llevar medidas. Obviamente, si aspiramos a dar 700.000 ayudas, no vamos a mirar exhaustivamente a los 700.000, pero hay técnicas que nos ayudarán a ver y poder detectar bolsas de fraude si existiesen. Por último, pero que otra cosa que va a hacer Red en relación a esto, no que va a hacer, que está hecho, que ya está haciendo, es dar a conocer los canales de denuncia. Es obligación del Seneca tener un canal de denuncia, lo tiene ya, por tanto, cualquier agente digitalizador, que es a quien nos estamos dirigiendo, que tenga una sospecha de fraude, podrá ir a la página del Seneca y hacer las denuncias. Lo puede hacer a través de la página de OLAF, o Red está también poniendo en marcha un canal específico para esto, que estará en nuestra página web, y que también a través de ahí y a través de un mecanismo de gestión, cualquier agente digitalizador, cualquier persona que pueda hacer una denuncia, podrá hacerlo. En este sentido, Red también, dentro del mandato de las bases, por supuesto que ha puesto los medios necesarios para que no lleguemos también a lo que nos decía la fiscal, de que haya un engaño desde el principio, que alguien haga una declaración responsable, que nos haya mentido y que hayamos ido hasta el final, y que entonces ya he querido recordar que aplicaba, aparte del delito de fraude de subvenciones, también el de estafa. En este caso, la doble financiación la vamos a controlar a través de consultas en la base nacional de subvenciones. El fraude y los destinos, la posible bolsa de fraude, donde quizá, y en caso de que haya fraude en este programa y por parte de los agentes digitalizadores, es muy difícil que no vaya a tener una aplicación penal por pura acumulación de cantidades, y porque para que ese fraude exista tiene que haber una connivencia entre el beneficiario y el digitalizador, que será un agravante más a ese posible fraude. En cuanto al conflicto de intereses, por parte de los gestores de la entidad, estamos firmando
las famosas DACI, las declaración de ausencia de conflicto de intereses, cualquier persona que esté interviniendo en el propio proceso, ya bien sean gestores, revisores, colaboradores como cámaras, etcétera. Y no debemos olvidar también que en este sentido el proceso está bastante automatizado y que como tal también es fácil detectar irregularidades en poderes, irregularidades en doble financiación, etcétera. O sea que es verdad que entiendo que nadie se ha hecho agente digitalizador para defraudar, nadie se ha hecho agente digitalizador para no cumplir con sus obligaciones, pero las consecuencias de no cumplirlas pues yo creo que son bastante claras y bastante graves. A la persona que estoy sustituyendo también tenía, bueno, creo que ya y graduar las sanciones, etcétera, yo creo que no merece la pena más allá de ir y ver los artículos de la Ley General de Subvenciones que se aplicarán. Y también aquí sí que quiero hacer un matiz, porque parece que como el agente digitalizador no recibe la ayuda, que puede que crea que no tiene responsabilidades, y no es así. O sea, aunque no sea el destinatario de la ayuda, sí es el destinatario final de los fondos financiados por el mecanismo, por tanto tiene igual responsabilidad que el propio beneficiario. Hay otra cuestión que quería, para no extenderme ya más, otra cuestión en la que quería dar dos pinceladas, porque es una cuestión bastante novedosa y que también estaba en lo que iba a hacer a la persona que sustituyo, que es la obligación del famoso DNSH de no causar daño significativo. A ver, en este programa por la propia configuración del mismo, este principio es de una aplicación no muy intensa. Ahora, es verdad que quizá, y de hecho hay, como en las bases está que los agentes digitalizadores tienen que firmar una declaración responsable de que están cumpliendo el principio de NSH, sí quería dar dos pinceladas rápidas, que hay algunas actividades que no son elegibles, están también en las bases, están en el propio reglamento de taxonomía, no las voy a decir todas, pero simplemente citar las refinerías de crudo, los combustibles fósiles, los derechos de emisión, los vertederos de residuos, etcétera. Entonces entendemos que como tal el riesgo es mínimo, pero es verdad que ya habrá una serie de CNAEs que consideremos que no son elegibles para recibir las ayudas, pero también es obligación del agente digitalizador cuidar que no hay ninguna empresa con la que va a firmar contratos o acuerdos que se dedique específicamente a esto. Bien, en el formulario se va a declarar y, como decíamos, es obligación lo que declaramos como declaración responsable después cumplirlo, porque si no estaremos teniendo una falsedad desde el principio. Y creo que, en principio, me había dicho 10 minutos Susana, creo que están más o menos cumplidos y, pues nada, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Y hemos llegado ya al final. Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros esta jornada y, por supuesto, que hayan decidido formar parte del programa Kit Digital. Hemos hablado de requisitos, justificación, prevención del fraude y el papel de la Fiscalía Europea, pero seguro que es más que probable que haya quedado alguna duda. Recuerden que para eso pueden seguir teniendo, siguen teniendo los canales que el programa Kit Digital pone a su disposición, el correo electrónico info@acelerapyme.gov.es y el número de teléfono gratuito 900-909-001. Y además tienen toda la información en la única web oficial del programa, que es www.acelerapyme.es. Muchas gracias por todo y buen día.